Buenas noches, feliz año, ¿eh? Feliz año para los dos. Muchas gracias por haber venido. Un placer, un placer. ¿Ha sido este un muy mal año económico, un año malo, un año más o menos, un año bueno? No, definitivamente un año malo, ¿no? El 2014, pero también yo te diría toda la segunda presidencia de Cristina Fernández, ¿eh? Llevamos una caída del Producto Bruto por persona de 3,5 puntos en estos 3 años y medio en que ella viene gobernando, esta segunda presidencia. Pero ¿me permitís hacer una reflexión sobre tu editorial que me parece que, o sea, diste en el clavo perfecto? Bueno, gracias. Me van a decir influenciado por el PRO. No, porque lo que vos mencionaste es el tema de la institucionalidad, ¿no? Y Argentina tiene una república. Una república, cuando se empezaron a armar las repúblicas democráticas, allá con la Constitución de Estados Unidos en el 76, la idea era tener el poder repartido. Que vos tuvieras varios ámbitos donde residía el poder, ¿no? Entonces tenés el poder ejecutivo, tenés el poder legislativo, tenés el poder judicial, todos independientes entre sí, entonces todos se van limitando, ¿no? Y eso es lo que le da a una sociedad cierta seguridad, cierta certeza, cierta... Y hoy no pasa eso. Y entonces, vos lo que estás diciendo es que este gobierno, justamente lo que es, podrá ser democrático. Yo creo que ellos piensan que tiene que gobernar el que gana una elección, pero republicanos seguro que no son. O sea, para ellos un Congreso independiente o autónomo, una justicia independiente son estorbos. Bueno, ni hablar de la prensa independiente, que a veces no se lo conoce como el cuarto poder. Entonces, yo creo que lo que Argentina se juega en el 2015 es justamente eso. O sea, vamos a hacer un cambio para que podamos tener una república que se respeta y que efectivamente se valora y realmente se aplica, o vamos a tener un gobierno que va a seguir tratando de destruir la república. Me parece que esto es central, ¿eh? Central para... Jorge. ¿Pero eso se construye desde el día que llega un nuevo gobierno o la oposición tiene algo que hacer ahora? Digo, el PRO tiene algo que hacer ahora. Porque... Sí, vos lo mencionaste también, ¿no? Que es la que hace la oposición, y yo justamente cuando te escuchaba, ¿no? Trataba de reflexionar y pensar sobre eso, ¿no? Y entonces decía, bueno, ¿cuál ha sido la relación, por ejemplo, de Mauricio Macri con la justicia? Y nosotros, ustedes saben, en la ciudad hemos tenido unos jueces que nos volvieron locos. La jueza Liberatori, el juez Gallardo. Y bueno, básicamente uno confrontó con esa. No hubo una intención de decir, bueno, a ver, ¿cómo sacamos a esta gente? Sino que, bueno, eso es parte del juego de una justicia independiente. La libertad de prensa, otro pilar fundamental de la República. Bueno, todos sabemos que cuando el gobierno cambia la ley de mercado de capitales, poniendo en el artículo 20 la posibilidad de intervenir en una empresa y que estaban por intervenir el Grupo Clarín, Mauricio Macri firmó un decreto donde eso no se podía hacer en la ciudad de Buenos Aires, defendiendo la libertad de expresión, no para defender al Grupo Clarín, simplemente para defender la libertad de expresión. Entonces simplemente digo para contestar. Digamos, hay que ver cómo cada uno de los dirigentes ha actuado en cada momento. Y creo que Mauricio Macri, en estos años de gestión, en su relación con la justicia, ha demostrado el respeto de esa independencia, ha demostrado el respeto, una cosita más, ha respetado el respeto por la prensa independiente, la ha defendido, me parece mucho más que cualquier otro en la práctica por su posición, que cualquier otro líder de la oposición. Y además otra cosa más, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires nunca tuvimos mayoría en el Congreso, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces siempre tuvimos que consensuar, siempre tuvimos que trabajar, como digo yo, siempre lo digo, dejar de lado parte de nuestra... ¿no? También me sacaste el veto de la boca. Sí, está bien. No, está bien. Pero digo, muchas de las leyes todas las leyes que nosotros hemos aprobado han tenido que ser negociadas. Eso quiere decir que no han sido puro lo que el PRO quería hacer, sino que el PRO ha tenido que dejar partes de lado para tomar partes de los otros para hacer una cosa que me parece que es mucho más sano. A mí hay otra cosa que me preocupa mucho, es, bueno, asume un nuevo gobierno. ¿Con qué se encuentra económicamente? Bueno, institucionalmente ya lo dijimos. Económicamente creo que se va a encontrar con una cuestión muy complicada y muy compleja. ¿Sí o no? ¿Y los va a limitar esto el próximo presidente o no? Sí, a ver, es una pregunta difícil, ¿no? Porque hay muchísimas variantes y muchísimas dimensiones. A los pocos días de asumir, días después de que asuma el próximo presidente, vence la letra a 10 años que Néstor Kirchner le dio al Banco Central por 10.000 millones de dólares. Sí. Esa deuda del Tesoro con el Banco Central vence. Sí. Antes de que cumpla un mes. Pero muy probablemente tengan abierto todo lo que es deuda, digamos tengan abierto el tema de los holdados, muy probablemente es también. Es probable, sí, es probable. No, pero yo digo, Argentina, en su afán aislacionista que ha tenido este gobierno,
Argentina no es un país que tiene un desequilibrio externo importante. A ver, no es Grecia. Grecia, cuando se produce Bueno, o la Argentina en los años 90... Grecia es un terremoto. No, o la Argentina en los años 90, que eran países que tenían un déficit en cuenta corriente, no me quiero poner muy técnico, pero simplemente lo que quería decir eran países que gastaban mucho más de lo que producían. Y ese gasto extra que gastaban, que no era lo que se producía, se financiaba con endeudamiento externo. Sí. Esa Bueno, no es pero la crisis situación. griega llega igual que la crisis argentina cuando el mundo se pone en contra. Exacto, cuando el mundo dice no te financio más. Esa Sí. no es la situación de Argentina hoy. O sea, Todavía. Argentina es un país que, y a mí me parece perdiendo grandes oportunidades, ahora hablo de eso, ha mantenido su nivel de gasto igual al nivel de su producto. O sea, no tiene un desequilibrio externo. Cuando venga el nuevo gobierno, esa potencialidad se va a liberar. O sea, Argentina va a tener menos restricciones económicas que las que tiene hoy. Entonces digo, ¿por qué es perdiendo oportunidades? Porque hay toda esta discusión sobre el endeudamiento, si es bueno o malo, ¿no? El gobierno, como dice, yo quiero desendeudar, relato. Ya en el 2014 empezaron a endeudarse como locos, 180.000 millones le colocaron al sector financiero para compensar la emisión monetaria con la cual financiaban el déficit. O sea, lo del desendeudamiento ya quedó en el relato nada más. Pero el endeudamiento es bueno o es malo. Y no se puede dar una respuesta dogmática a eso. O sea, si vos el de endeudamiento lo usás para financiar gasto corriente, y te metes en un lío, porque estás aumentando tu nivel de deuda y eventualmente eso vos después no lo podés financiar. Ahora, si vos te endeudás para financiar obras de infraestructura, bien hechas, sin corrupción... ¿El endeudamiento con los chinos? No, a ver, no, porque fíjate qué loco, el endeudamiento con los chinos. Se acaba de aprobar en el Senado un convenio con China que dice que la obra pública se puede adjudicar sin licitación. Bueno, pues es un convenio de Estado y Estado. Está bien, ¿Es pero así? no es la manera que Y uno vamos a tiene que gastar asignar la obra 4.500 pública. millones de dólares en dos represas que nadie sabe para qué, No es la para qué manera, sirve. no es la manera. Ahora, cuando vos mirás el resto de los países de la región, ves Uruguay, ves Paraguay, ves Perú, ves que están básicamente rearmando sus infraestructuras con un financiamiento que es inédito en las condiciones que existen en el mercado financiero internacional. Bueno, yo creo que eso Argentina ha perdido las oportunidades de hacer eso y por eso... Ahora, con esta expectativa... Es lo que va a cambiar. Pero con el gobierno que llega, con esta expectativa cambiaria, el dólar ancla, la inflación alto, van a tener tareas desagradables por delante el que asuma. Mirá, Mauricio Macri, por ejemplo, piensa que Argentina no tendría que tener cepo cambiario, restricciones comerciales. Piensa que eso es más que nada puesto para un tema político. Es para controlar, quizás por un tema de corrupción. Entonces Argentina Pero si tiene que... levantamos el cepo a 8.50, mañana las reservas duran 5 minutos. Digo. Argentina tiene que normalizar su situación. ¿Cuál es el problema que nosotros vemos si Argentina normaliza la situación? No el problema de dónde se va el dólar, sino la entrada de capitales. O sea, el hecho de que Argentina, ya como país normal, con otra proyección, con argentinos que quieren venir a invertir a Argentina, con gente del resto del mundo que quiere venir a Argentina, ¿qué pasa con el dólar y cómo lo sostenes en un nivel competitivo para que no repitas las experiencias? Ahora, Federico, 1996, o sea, que es 1997, exactamente el contrario del problema bien, pero al digamos, del que uno piensa del primer momento. Estamos planteando un tema ideal. Llega el que gane, triunfa la democracia. Sí. Ahora, el kirchnerismo va a tener una presencia muy importante en las cámaras, en la política. No se la va a hacer fácil al próximo gobierno. Cuando me dijiste un clima ideal, yo te dije sí, porque en realidad se supone que se va a votar para que venga algo que sea mejor que esto. No, ¿no? pero nadie Entonces, duda, estoy hablando ahora, de un gobierno que no perfecto. sea este. Entonces vos decís, en el Congreso, el gobierno que entre va a tener una oposición. Eso es el juego de la democracia. Y eso va a obligar a que las leyes que salgan no sean las leyes de un partido. Porque ¿cuál es el problema de Argentina? El problema de Argentina es la pendularidad. Un día viene un gobierno y dice, yo quiero hacer esto. Después cambia y nos dicen, el otro gobierno quiere hacer exactamente lo contrario. Y va a Argentina como en un péndulo década tras década. Entonces a nosotros nos dicen, bueno, pero si ustedes no tienen mayoría del Congreso, ¿cómo va a gobernar Mauricio Macri? Y va a gobernar con el Congreso que tiene. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se haga va a tener que ser un consenso de lo que le parezca al PRO con lo que le parezca a las otras fuerzas en el Congreso. Y ese ejercicio que tenemos que aprender a hacerlo como sociedad,
que es el que nosotros venimos ejerciendo los últimos 7 años en la legislatura, me parece que da una Argentina no pendular, una Argentina mucho más estable, una Argentina que no va a representar puramente la visión del PRO, sino que va a representar la visión de toda la sociedad. Entonces eso, Charlie, lo veo como una cosa positiva, no como una cosa negativa. No, de todas formas, me da la sensación de que hay unos cuantos temas muy desagradables para solucionar, el desbalance energético de tarifas y demás, y que en eso conseguir que alguien apoye al que esté gobernando va a ser difícil. Me parece que alguien va a querer hacerle pagar al que sea que esté gobernando todo el costo. Yo creo que digamos cómo el gran déficit fiscal que lega este gobierno, que hoy se está financiando con emisión, ahora con endeudamiento, y el gobierno se está debatiendo entre cómo hacerlo, eso se va a ir corrigiendo, yo creo, justamente con el crecimiento económico. Vos pensás lo siguiente, por cada punto que la economía crece, la recaudación impositiva es un 30%. Es decir, que la economía te crecía los 3 puntos, Jorge, que vos mencionabas, tenés prácticamente un punto más de recursos fiscales, del crecimiento. Entonces, por ejemplo, Mauricio Macri, cuando él llegó a la ciudad de Buenos Aires, él tenía 120.000 empleados. Hoy tiene 120.000 empleados. Es cierto que cambió la composición. Dentro de los 120.000 empleados que tiene ahora, tiene 10.000 más entre maestros, policías, enfermeros. Aumentó etcétera. bastante los impuestos también, ¿no? Está bien, es un tema. pero digo, tenés un gobierno que en su tamaño es del mismo tamaño, que creo que genera un mejor sector público, que genera mejores bienes públicos. Entonces vos imaginate un gobierno que mantiene su tamaño, que no se produce ningún ajuste, mantiene su tamaño a lo largo del tiempo, y el crecimiento económico te va dando los recursos que te permiten, en una primera instancia, bajar la necesidad de emisión para bajar la inflación, que es el impuesto más regresivo que tiene Argentina, eso estamos de acuerdo, y en una segunda instancia, ver cómo bajamos otros impuestos en Pero Argentina. así mantenemos porque la fútbol carga para todo, por ejemplo. Sigue. Bueno, fútbol es una pregunta muy puntual y tampoco tan importante en lo cuantitativo. Si vos me preguntás específicamente de fútbol para todos, te doy la respuesta, digo, para no eludir la pregunta, que es muy contundente. Claramente el fútbol tiene que estar disponible para todo el mundo, pero lo que no tiene sentido es que la publicidad sea oficial. Entonces esa publicidad vos la podés licitar al sector privado y entonces el sector privado financia todo o gran parte de fútbol para todos. Entonces, bueno, hay cosas como esas para corregir, me parece que hay, pero la gran corrección va a venir por los recursos que va a generar el crecimiento económico. Federico, fue un gusto, gracias por haber venido y muy buen año. Igualmente para ustedes. Bueno, creo que nuestro próximo entrevistado nos va a poder guiar, Jorgito, sabiendo cómo es este último tiempo del kirchnerismo, cómo la presidenta ha redoblado su pelea por el poder, cómo tal vez hasta incluso ha dejado de lado la tarea de gobernar, ¿no? Sí, como si quisiera quedarse, como si estuviera armando todo para seguir gobernando. No parece un gobierno que se va. Exactamente, a lo mejor está proyectado. Entonces, proyecta tal vez que haya una continuidad, un instrumento político que la siga, explicitando como jefa, ¿no? Claro, sí, totalmente. Esa es toda la sensación. Marcos, buenas noches, bienvenido. Buen 2015, ¿eh? Igualmente. ¿Cómo definís esta última